es el segundo botón. Y también para los niños presentes. Hoy tendremos el ministerio infantil. Así que eres bienvenida a subir, Ayanda. ¿Te encargas de los niños? ¿Podemos darle un buen aplauso a Ayanda? Claro que sí. Gracias por servirnos. Y además, si tienes niños pequeños que aún no están listos para el ministerio, puedes quedarte aquí. Pero recuerda que en la televisión del salón social transmitimos lo de aquí. Si están inquietos o algo así, puedes salir a escuchar allí. Hermanos, es una alegría estar con ustedes hoy. Si no saben quién soy, me llamo Gunnar. Soy uno de los pastores de aquí y hoy vamos a sumergirnos en un libro de la Biblia. Por si no lo saben, la Biblia se compone de 66 libros o cartas. La carta en la que nos sumergiremos hoy es la carta a los Hebreos y vamos a meditar en la asombrosa realidad de Jesús. Lo que hacemos normalmente es recorrer los libros de la Biblia para permitir que sea la Biblia la que dicte los temas de los que hablaremos. Luego ya vimos el primer capítulo de Hebreos y lo que pasó hasta ahora es que el autor de este libro está exaltando el nombre de Jesús. ¿No es así? Habla de Jesús como un profeta superior, es cierto. No es simplemente otro profeta más. No es un mensajero, es el mensaje. Y por otra parte, también afirma que Jesús es muy superior a los ángeles. Seguir a Jesús no es una forma de espiritualidad vaga siguiendo seres espirituales. No, aquí tenemos al creador y sustentador de todo lo que puedes ver. Exacto, las cosas que te rodean y también todo aquello que no podemos ver. Incluso los ángeles tienen que inclinarse ante su creador. Pero ahora llegamos al capítulo 2. Y en lo que nos enfocamos hoy es en la gloriosa humanidad de Jesús, nuestro Salvador y ejemplo. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesús, ¿se han fijado en esto? Casi todo el mundo quiere intentar tomar a Jesús y hacerlo encajar en sus nociones preconcebidas, ¿verdad? Desean que Jesús se ajuste a su filosofía o ideología. Muchas religiones reconocen el nombre de Jesús, mientras lo retuercen y lo cambian en algo que encaje con sus nociones preconcebidas sobre quién se supone que debe ser Jesús. Conocerás a mucha gente. En estas categorías podrías conocer gente que no tienen problema en reconocer a Jesús como Dios, por ejemplo, y creen que cuando caminó en la tierra, Él como que flotaba sin tocar nunca el suelo, emitiendo sonidos con eco. Hermanos y hermanas, muy santo, ya saben, y cuando vino, sí, era Dios, pero apenas era humano, o acaso fue humano en absoluto. Y por otra parte, hay personas que quisieran tomar a Jesús y les gustaría quitarle los dientes al león para que sea menos peligroso, hacerlo menos amenazante. Y sí, Jesús caminó sobre la tierra, y sí, era humano, pero también divino. No sé qué pensar de eso. Así que le quitamos los dientes a Jesús. Intentamos rebajarlo para que sea otro filósofo, líder religioso o un gran pensador. Recuerdo que solía disfrutar ir con una cámara a las calles en el centro de Reykjavik, preguntando qué pensaban de Jesús. Era genial, sobre todo los fines de semana cuando tomado 1 o 2 cervezas. Por alguna razón, nadie quería hablar de Jesús hasta las 12 de la noche de un sábado. Y entonces obtenías las respuestas honestas sobre quién es Jesús. Y recuerdo a uno, hablaba con él y decía, oh sí, Jesús era un misógino, ya saben, odiaba a las mujeres. Y luego hablaba con otra mujer que decía, oh, Jesús fue el feminista original, y me dejaba alucinado cómo tomamos a Jesús como un concepto y no como una persona. Quiero decir, odiaríamos que nos trataran como a Jesús, ¿verdad? Imaginen a Ogemi aquí si tratáramos a Ogemi como un concepto y cambiáramos todo sobre él. Eso le molestaría, ¿verdad? ¿Verdad? Quiero decir, sí, creo que sí. Sí, un poco. No sé, Ogemi siempre ríe. No sé si le molesta algo, pero ese no es Jesús. Él no viene, Él no permite que vengamos a dictar en qué categoría se supone que debe encajar. ¿Qué nociones preconcebidas se supone que debe cumplir? No, Él es el creador, nosotros los creados, y a veces nos equivocamos cuando tratamos de cambiar a Dios para que se vea más como nosotros.
en vez de ver que el libro dice lo contrario. Él nos creó para reflejar su imagen, ¿cierto? Por eso Jesús no es una figura que flota sin tocar el suelo. Es plenamente Dios y totalmente hombre. Y quiero aclarar esto primero. Al decir que Jesús es Dios y hombre, no hablamos de, sean honestos, ¿quién piensa en Hércules al decir eso? Plenamente, no. Johanna sonríe bastante. Siento que le da vergüenza, como diciendo, no. Así que cuando hablamos de que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, significa plenamente Dios y hombre. No un semidios, como en la mitología griega, como 50% Dios, quizás 75% Dios y un poco de hombre. No, plenamente Dios y hombre. Es doctrina de la Iglesia. Hace miles de años, la unión hipostática. Si quieren aprender una palabra nueva, intenten usar unión hipostática en una frase esta semana. Al venir a Él, venimos ante alguien plenamente Dios y hombre. Me gustaría que nos pusiéramos de pie. Una de las cosas que hice diferente, vamos a leer las Escrituras. Quizás noten que normalmente trabajamos con la ESV como traducción. Decidí optar por la NIV hoy porque los pronombres en la ESV son simplemente muy difíciles de entender, ¿no? Para hablar, especialmente porque este texto trata tanto sobre la humanidad del hombre y la ESV usa hombre y se refiere al ser humano como él. Y luego habla de Jesús y se refiere a él. Así que te preguntas, ¿qué es sobre Jesús y qué es sobre la humanidad? Estoy leyendo la NBI desde la pantalla. Leámoslo juntos. Pues no es a los ángeles a quienes Dios ha sometido el mundo venidero del que estamos hablando, pero hay un lugar donde alguien ha testificado. ¿Qué es el ser humano para que tengas memoria de él? ¿O el Hijo del Hombre para que te preocupes por él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo coronaste con gloria y honor y sometiste todas las cosas bajo sus pies. Al poner todo bajo ellos, Dios no dejó nada sin sujetar. Pero ahora, no vemos todo sujeto a ellos, ¿verdad? No todo a nuestro alrededor está sujeto a la voluntad de la humanidad, pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles por un breve tiempo y ahora está coronado de gloria y honor debido a que sufrió la muerte, para que por la gracia de Dios Él pudiera probar la muerte. Por todos, amén. Esta es la palabra de Dios. Meditemos en esto. Pueden sentarse. Hay dos cosas en nuestro texto hoy. Está hablando de nosotros, la humanidad, por un lado, y está hablando de Jesús por el otro. Y está usando, por cierto, amo esto, del autor de Hebreos. ¿Cuántos saben versículos pero olvidan dónde están? Bien, sí. Me encanta. Es bíblico si lo piensas. Él hace eso aquí. Está citado en algún lugar y cita la Escritura, ¿verdad? Pero él reflexiona en el Salmo 8, ¿verdad? Y él está meditando en este Salmo, y él está meditando en lo que dice de nosotros y el enfoque cambia, lo que dice de Jesús, para que seamos inspirados, no solo al adorar juntos, sino también al volver a nuestras vidas cotidianas. En los versículos anteriores, el escritor nos advirtió contra los peligros de desviarnos de esta gran salvación en Jesús. Él acaba de hablar de cómo Dios dio testimonio a través de milagros y señales otorgadas a su pueblo y dones dados a su pueblo que se supone deben testificar sobre la grandeza de nuestro Dios. Y así, al retomar en el versículo 5, Él está hablando del pueblo de Dios, pero para cuando llegamos al versículo 9, el enfoque ha cambiado hacia Jesús. Y me gusta porque a veces, si solo te enfocas en las personas que te rodean, se ven bien en este momento. Se visten para el domingo, pero si nos enfocamos en nuestras habilidades, podemos desanimarnos. Y el autor aquí se enfoca en la humanidad. Termina de alguna manera con que todo parece que no está siendo realmente controlado por el hombre. Pero tenemos a Jesús. El escritor señala al Antiguo Testamento, al Salmo 8 en tu Biblia, que es un salmo que está alabando a Dios y preguntándose, Dios, cuando veo las estrellas, cuando veo la galaxia, cuando veo tu increíble poder en exhibición, tu asombroso dominio,
no solo en la inmensidad del universo, sino incluso en los átomos y quarks del universo, el diseño integral de todo lo que nos rodea. ¿Por qué te preocuparías por mí? ¿Por qué te importo? ¿Por qué te importamos? Y de hecho he escuchado esto dicho por muchos ateos, que dicen, espera un minuto, tú vives en una roca que es una mota del universo, y eres una pequeña parte de esa mota, y tú me pides creer que Dios se preocupa por ti. Tú dices, sí, esa es la locura, y no es un argumento reciente. De eso trata el Salmo 8. Ellos dicen, Dios, ¿por qué? ¿Te preocuparías por mí? ¿Por qué te importaríamos alguno de nosotros? ¿Por qué permitirías que participemos en tu obra y nos salvarías de nuestra rebelión? Para simplemente permitirnos convertirnos en hijos de Dios otra vez. No solo alabamos, no solo estamos alabando a Dios en este salmo por su poder desplegado, lo alabamos por su amor. Y no sé ustedes, pero a menudo siento que me siento como un niño de 6 años ayudando a papá con el auto. ¿Saben de qué hablo? Como el niño no ayuda mucho. Cierto, él no sabe nada sobre cómo arreglar un auto y sin embargo el padre lo está llevando consigo, entrenándolo, y yo solo digo, Dios, ¿por qué me soportas? Con todos mis errores. En todo lo que fallo, ¿por qué? Y ahora noten que él no solo se maravilla de que Dios recuerde al hombre en absoluto, o que se preocupe por nosotros. Sentí que venía un acento escocés. Pero más allá, Él ha coronado al hombre con gloria y honor, permitiéndonos gobernar sobre la creación de Dios, no solo aquí y ahora. Pero el autor de Hebreos expone que el hombre no son los ángeles quienes gobernarán. Eres tú y yo. Gobernaremos la creación en la eternidad. ¿Lo sabías? ¿Sabías que el cielo no es este tipo de lugar entre las nubes donde solo flotamos y todo resuena? ¿Sabes? No será como Daniel, qué gusto verte. No, el cielo no será así. No será todo súper brillante y sobreexpuesto y vas a estar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la iglesia? ¿Hay alguien de Estefan? No, no será así. Lo loco de la Biblia sobre el cielo. Sí, habla de estar con Dios. Pero al final habla de Dios regresando, renovando la creación y nosotros viviendo en ella otra vez. Cierto, la historia de este libro va desde una caída en un jardín hasta una creación renovada en una ciudad. ¿Verdad? Y el autor de Hebreos dice, oigan, cuando llegue ese día en la eternidad, cuando sea el momento de ser restaurados a la imagen de Dios, el mandato de la creación sigue en pie para cuidar la creación de Dios, para gobernarla. Como portadores de la imagen de Cristo para gobernar, como Dios. Y parte de reflejarle es gobernar y cuidar la creación. Me encanta esto. Creo que olvidé que hubo una hermana que lo mencionó. Creo que fuiste tú. ¿Han visto ustedes esa imagen tan loca de las referencias cruzadas en la Biblia que parece solo un cuadro con todas las líneas yendo? Sí, era como si tuviera 2 personas. Es algo realmente increíble de ver. Pero pensaba en eso mientras leía esto porque aquí leemos Hebreos capítulo 2. Y está haciendo referencia al Salmo capítulo 8. Y el Salmo 8 hace eco de Génesis capítulo 1. Es mucho saltar de un lado a otro y lo que realmente hace eco es este mandato cultural que nosotros como portadores de la imagen de Dios teníamos al principio antes de la caída, ¿cierto? Antes de la caída, ¿sabías que teníamos un trabajo? Cuando era más joven, pensaba, hombre, seguramente tener un trabajo es solo parte de vivir en un mundo roto. No, Dios quiere que trabajemos. Perdón si arruino tu ilusión, pero déjame leerte en Génesis capítulo 1 lo que dice sobre nosotros cuando nos creó. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre el ganado,
y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Desde la creación tenemos este mandato cultural. Como portadores de la imagen de Dios, debemos gobernar en su lugar y no solo gobernar y tener dominio, sino usar nuestro gobierno y dominio como Dios usaría el suyo, para el bien de quienes nos rodean, para el bien de la creación, para gobernar bien y reflejar bien a nuestro Creador. Ser fructíferos y multiplicarnos, tener hijos, esto no cambia con la caída. Esta es la voluntad de Dios para la humanidad desde el principio. Y si piensas en lo que significan estos versículos, esto es en realidad un mandato de Dios para que la humanidad cree cultura. Porque piensas en las implicaciones lógicas de todo esto. Cuando las parejas son padres y los padres en familias que se multiplican, eso se vuelve aldeas y pueblos. Los pueblos se convierten en ciudades y naciones. ¿Y qué pasa? Una cultura es creada por la creación de Dios y este es su propósito, para que gobernemos bien, y al hacerlo lo reflejamos. Y sin embargo, ¿cuántos levantarían la mano y dirían: sí, estamos haciendo un gran trabajo ahora mismo? Gracias, no lo estamos. Solo lee las noticias. Esto no suena como Génesis 1, suena tal vez como Génesis 3, después de que todo está arruinado, no Génesis 1. Todo está arruinado. Nuestro mundo está roto y creo que hay algo en cada uno de nosotros. No hace falta ser cristiano para reconocer esto. Es como algo que está muy, muy mal. Esto no es lo que debería ser. Y creo que Eclesiastés en el capítulo 3 dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Y creo que eso es lo que experimentamos cuando vemos la ruptura, incluso si no tenemos una cosmovisión bíblica para algo así. ¿Qué estás diseccionando o entendiendo? Sabemos que hay algo mal. Esto no debería, ser así. Nuestro mundo está roto. Y sí, hemos estado creando cultura. Pero no es una cultura que refleje la imagen de Dios. No es una cultura donde el Rey del universo se hace carne para morir por campesinos como nosotros. ¿Verdad? ¿Has leído sobre un rey que murió por su pueblo? No. Típicamente es al revés. El rey envía a los campesinos a morir por él. Eso es lo que vemos hoy. Vemos gente luchando por poder. ¿Y qué hacen? Envían a muchos a morir por su poder, por sus ambiciones. Así que sí, hemos creado cultura, pero se ha vuelto corrupta y malvada. Y empezamos a celebrar lo que Dios prohíbe. Y empezamos a prohibir lo que Dios celebra y nos dice que hagamos. Y sí, tenemos gobernantes con poder, pero su poder no está dirigido a gobernar bien. No está dirigido a el bien de otros y de la creación, sino más bien a aferrarse al control por cualquier medio. Si necesitas pisar algunas cabezas para llegar allí, que así sea. Así que sí, tenemos este mandato cultural. Pero hombre, al mirar alrededor, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay alguna esperanza de restauración o de hacer esto bien? Y aquí está lo curioso. Si has visto la ruptura del mundo a tu alrededor, eso hace el autor de Hebreos. Él continúa diciendo: al poner todo bajo ellos, es decir, la humanidad, Dios no dejó nada que no esté sujeto a ellos. Sin embargo, en el presente no vemos todo sujeto a ellos. ¿Qué está diciendo ahí? Hombre, parece más que en lugar de que el hombre domestique a los animales, parece más que el hombre se está convirtiendo en un animal. Más que nosotros teniendo una influencia en la creación nos está arrastrando hacia abajo para parecer más así. Pero él se detiene y dice: pero nosotros sí vemos a Jesús. Fue hecho un poco menor que los ángeles por un tiempo,
pero ahora está coronado de gloria y honor porque ha sufrido la muerte para que por la gracia de Dios Él pueda probar la muerte por todos. ¿Qué está diciendo? Bueno, Dios nos dio este mandato de gobernar la creación, pero no lo vemos. Vemos lo inverso. En lugar de nosotros domesticar a los animales, vemos que nos volvemos más como ellos. En lugar de reinar sobre la creación reina sobre nosotros. Vivimos para nuestros impulsos. Mucha gente dirá, hombre, si solo dejo ir estas reglas y morales anticuadas de la vieja escuela, finalmente seré libre. Y no, la respuesta es no, no lo serás. Lo que sucede es que te conviertes en esclavo de cada impulso que tienes. Siempre hay alguien o algo reinando sobre nosotros. Siempre adorarás ante el altar de algo. La pregunta no es si adoraré o no. La pregunta es, ¿qué adoraremos? ¿A quién adoraremos? ¿Será digno de adoración? Y vemos al autor de Hebreos diciendo, Jesús, Él es digno de tu adoración. Vemos esperanza, Jesús. Vemos una luz que brilla en la oscuridad, Jesús. No es solo lo divino. Totalmente Dios, pero también totalmente hombre que caminó entre nosotros, restaurando aquella imagen de Dios para la cual te creó. Y Jesús no solo restaura la imagen de Dios sufriendo la muerte para limpiar nuestro pecado, para limpiar nuestros fallos, limpiar nuestro pasado, sino para hacernos suyos. Probó la muerte para que tú pudieras disfrutar del banquete donde la vida eterna te ofrece. Bien, y si alguna vez has pensado, hombre, ¿cómo es compartir mi fe? No quiero ser el tipo de persona que solo impone el cristianismo a la fuerza, como convertirte, vuélvete a Cristo. Piénsalo de este modo. Eres solo un mendigo que ha recibido una invitación al festín y tratas de mostrarles a otros mendigos dónde pueden encontrar ese banquete. No hay orgullo ahí. No puedes obligar a nadie a venir. Solo puedes decir, hey, esto llenó mi alma. Nos ha restaurado. Si entregaste tu vida a Él, ya no se trata de que yo deba ser lo suficientemente bueno para ganarme el cielo. No, esta es la historia del mundo al revés, donde el Rey vino. Si ante el juicio de Dios temes no ser suficiente, estás en buena compañía. Nadie es suficiente. Nuestro plan es estar ante el trono de Dios y decir, Jesús pagó mi camino. Él me permitió venir. Él murió por mí. No hay orgullo en eso. Y como mi mente está volada, ¿cómo volvemos la religión en orgullo? No entiendo cómo muestra lo mal que estamos, ¿no? Y más que restaurarnos a lo que Él te creó para ser. Y amo esto. Dios te acepta como eres. No sé tu estado. No sé si eres cristiano o si entregaste tu vida. Él dijo, seguiré a Jesús. Voy a confiar y creer que Él ha muerto por mí, que cada pecado está resuelto y voy a confiarle el resto de mi vida como mi Señor. Espero que así sea, y si aún no lo has hecho, espero que hoy sea ese día. Amo eso de la Biblia. Dios te acepta como eres. Y sin embargo, Romanos 8, por ejemplo, nos da una promesa de Dios, que dice que te ama lo suficiente como para no permitir que te quedes con los cerdos en el lodo. Él no va a dejar que sigas jugando con tu vida desordenada. Él va a empezar a cambiarte y transformarte para que te parezcas más a Jesús. Él nos restauró. Él nos ha hecho justos. Si temes presentarte ante Dios un día por no ser lo bastante bueno, suelta ese miedo al confiar en Jesucristo, pues Él sí es lo bastante bueno. ¿Cierto? Pero aquí está de nuevo. Lo que tenemos en Jesús no es solo un Salvador, sino también un ejemplo a seguir. Como en un mundo repleto de noticias sobre personas que usan su poder para destruir en lugar de crear. En vez de gobernar para el bien de los demás, usan a otros para su propio beneficio. Aquí tenemos un rayo de esperanza en toda la historia humana. Ese es Jesús, que entró en la historia y la partió. Lo que pasó antes y después de Él. Jesús. Y nos mostró
De pronto, cómo es que luce una vida piadosa. Restauró nuestro propósito, conocer, glorificar y disfrutar a Dios y gobernar y reinar en el lugar de Dios sobre la tierra, reflejando quién es Él. Pasemos a la aplicación. Bien, así que eso es todo lo que vemos en el texto que nos está enseñando. Ahora hagámonos esta pregunta. Genial, Gunnar. Jesús fue genial. Pero esta semana fue dura. ¿Tienes algo para mí? Así se aplica a la vida y este micrófono moviéndose. Empecemos con esto. Que esto informe tu mente y transforme tu corazón. Una cosa que quiero que hagas en cuanto a doctrina, ten cuidado de gente que quieren hacer que Jesús encaje en sus categorías preconcebidas. Ten cuidado con las personas que tratan a Jesús como un buffet. Evitan lo bueno. Solo quieren los carbohidratos, ¿no? Ten cuidado con las personas que quieren hacer que Jesús se parezca a ellos. Ten cuidado con las personas que te presentan a un Jesús que simplemente entra en tu vida y básicamente dice, ¿sabes? Lo haces bien sin mí. Sigue así y estaré aquí si me necesitas. Ten cuidado de las personas que quieren poner a Jesús en una caja. Ten cuidado de aquellos que predicarían lo opuesto a la creación, que hombre, voy a crear a Dios a mí, imagen para que esté de acuerdo conmigo en todo. Primero que nada, es un Jesús falso que no es capaz de salvarte de su pecado. En segundo lugar, no hay consuelo en eso. Aquí está, no sé si has pasado por eso. Yo he estado algunas veces en mi vida en un punto donde no me queda nada, como... Y todos me decían, vive el presente, disfruta el momento, solo se vive una vez, lo que sea, todo ese tipo de cosas. Yo pensaba, no hay nada en esto. Si hubiera intentado ser feliz mientras mi hijo tenía cáncer y el otro estaba grave, no tenía nada. Y si hubiera tenido un Jesús falso que se pareciera a mí, que estuviera de acuerdo en todo conmigo, no tendría a nadie a quien acudir, porque en ese momento me daría cuenta de que si Él estaba de acuerdo conmigo en todo, si era como yo, entonces Él no tenía nada en ese momento, igual que yo en ese momento. No hay consuelo. A veces es grato creer que Dios me da la razón en todo y que no puedo equivocarme. Sigo mis impulsos, pero no hay consuelo en ello. Cuidado con quienes predican otro Jesús y lo ven como un concepto, no como persona. Escucha al Jesús real. En cuanto a la doctrina, esto destruye la idea de que Jesús solo vino como humano, pero no como Dios, o la idea de que Jesús solo era Dios, pero no humano. Creemos lo que la Iglesia ha creído históricamente, que Él era plenamente Dios y plenamente hombre, y si piensas, no conozco realmente a personas que digan eso, bueno, hay mucha gente que lo dice, ¿no? Un claro ejemplo sería, el Islam, por ejemplo, enseña que Jesús es profeta, pero es solo, no el Jesús de las Escrituras, y Él no es Dios y no murió, y así sucesivamente. Así que hay muchas personas, puedes ir con los mormones o puedes ir con el Islam y los testigos de Jehová. Hay muchas versiones de Jesús, ¿no? Conoce al Jesús de las Escrituras. Al reflexionar en esta realidad, deja que tu mente cambie tu corazón. En la oración, por ejemplo, Él no es un tipo de Dios lejano. No es el Dios deísta, que como un relojero puso todo en movimiento, dio cuerda y lo soltó. Ahora, cuando piensas en el hecho de que Dios se hizo hombre, no es un creador distante, que mira cómo su creación se arruina. Él se involucra. Y al acercarte a Él, encuentro asombroso. La Biblia nos dice que vengamos con valentía ante el trono de la gracia. ¿Lo pensaste? Pensamos en tus errores de esta semana y en la santidad de Dios. Y entonces el autor de uno de los libros bíblicos dice, oye, ven con valentía ante Dios, como, ¿en serio? Estoy bastante mal y Él no lo está. Es lo opuesto. Él es perfecto. ¿Por qué acercarse? Primero, es el trono de la gracia.
Él no tiene solo perdón, es un regalo para ti, para hacerte suyo. Segundo, al venir ante Él, te acercas a Dios, tienes a alguien que conoce lo que es vivir en un mundo quebrantado. Él sabe lo que se siente estar cansado. Él sabe lo que es celebrar. Él sabe lo que es llorar. Sabe lo que es, con los ejemplos radicales, si la gente intenta matarte, Él sabe lo que es. De hecho, Él conoce la tentación como ninguno de nosotros, porque fue perfecto. Vivió sin pecado para morir como sacrificio por pecadores como tú y yo. Así que Él conoce las pruebas y tribulaciones de cómo es la vida cuando vienes ante Dios. ¿Por qué puedes acercarte con confianza? Él sabe lo quebrantado que está este mundo. Así que cuando estés orando, si quieres crecer en la oración, no pienses en qué palabras vas a usar. ¿Cierto? Si hablara con Cristian, nuestras conversaciones serían horribles. Si yo hubiera planeado de antemano nuestra conversación, sería una mala conversación. Hola, Cristian, ¿cómo estás hoy? Espera, dijiste algo equivocado. Déjame ir a la página 13. No. Así pensamos sobre la oración, si quieres crecer. No pienses en las palabras, piensa en la persona. Al pensar en Él, te das cuenta, este Dios sabe lo que es el cansancio. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es llorar. Una aplicación. Él nos ama lo suficiente como para interponerse en nuestra creación. Es como si el autor de una novela pusiera su nombre en la obra misma, viniendo. Al compartir tu dolor, Él sabe lo que es. Esto transforma nuestra mente y corazón. No creas la narrativa cultural de que no importas, de que no tienes propósito, o que Dios no tiene planes. ¿Verdad? No siempre suena negativo. A veces suena a eres polvo de estrellas, genial, lo que sea que signifique. No. No compres esta narrativa cultural de que tu vida no tiene un propósito. No pienses que porque eres tan pequeño, solo un pequeño punto aquí, en este pequeño planeta, en esta vasta galaxia, en toda la creación, que a Dios no le importas. Recuerda el Salmo 8. El salmista se maravilla del hecho, como, ¿por qué te importarías? ¿Por qué se maravilla de eso? Porque Él sí se preocupa. Y puedes unirte a Él en eso y creer como, ¿qué sucede con Dios? Morir para hacernos suyos. Hazme suyo ahora. Si eres un ser humano vivo y que respira, tienes valor. Tienes un valor que nadie puede darte y nadie puede quitarte. Esta es la doctrina cristiana de la imagen de Dios, Imago Dei, que nadie puede darte valor. Ya tienes valor solo por ser un ser vivo que respira. Ser humano, Él te creó con valor. Y luego miras a un Salvador dispuesto a tomar carne para morir, para que pudieras tener vida eterna con Él, pero también en su vida para darnos un ejemplo a seguir. Para reclamar el mandato cultural traído a nosotros por Dios antes de la caída de la humanidad, para ser el representante de Dios y para gobernar y reinar bien sobre su creación, para mirar tu vida y decir, está bien, ¿sobre qué tengo gobierno y reinado en este momento? Y sé que venimos de circunstancias sumamente diferentes. Tenemos dueños de negocios que están viendo cómo el gobierno y el reinado se expanden. Y luego tenemos refugiados que han estado viviendo en una habitación de hotel durante 10 meses esperando su entrevista. ¿Verdad? Y tu autoridad puede ir de un hotel a un negocio, a una familia, a un empleado, a tantas cosas. ¿Qué te ha puesto Dios a traer? Orden al caos, luz a la oscuridad, para traer paz a un mundo que está lleno de conflictos, para traer su sabiduría y su presencia a cada aspecto de la vida. Se te ha puesto a cargo de, te conviertes en las manos y los pies de Jesús. Esto va desde la jardinería a limpiar tu hogar, poner orden al caos, paz al conflicto.
Si alguno de ustedes busca involucrarse en la política, este es un mandato para traer su luz a la oscuridad y su cultura a una rota. Por ejemplo, si no lo sabías, los hombres que lucharon por el fin de la esclavitud en el Imperio Británico. Las islas, ¿qué es eso del Imperio Británico? Tierra, ya sabes, el pueblo británico. El poner fin a la esclavitud no estaba muy informado por la doctrina de la imagen de Dios, de que cada persona tiene valor y que estas personas valen. Luchar por ello, aunque haya significado muchos sacrificios para mí. Así que, lo que sea, ¿qué quieres hacer en la vida? Donde sea que Dios te haya puesto, cualquier regalo que te haya dado, úsalo para reclamar el mandato cultural que Dios nos dio desde el principio, para decir, Dios, quiero ser tus manos y tus pies. Si no quieren leer sus Biblias, quiero que la gente me mire y al menos te vea a ti en... Esto hizo que generaciones anteriores comiencen a hacer cosas que nunca podrían ver el final, ¿verdad? Por esto vinieron antes que nosotros. Construyeron escuelas, hospitales, catedrales. Comenzaron estos megaproyectos que nunca podrían ver el final. Esto ha causado que hombres ancianos planten árboles, sabiendo muy bien que nunca disfrutarían el fruto de su trabajo. Nunca se sentarían bajo la sombra de ese árbol, sino más bien porque, hombre, vieron que Dios me ha llamado a gobernar bien en el lugar de Dios. Hermanos, donde vayan esta semana, cualquier lugar al que entren esta semana, entran. Este es un hecho increíble como representante de Jesús. El Nuevo Testamento dice, eres embajador de Cristo. Así que esto debería informar nuestras mentes y transformar nuestros corazones. Esto debería llenarte de asombro y maravilla por el amor asombroso y la gracia divina de Dios. Y más que eso, espero que te llene de emoción al empezar a eliminar distracciones para decir, Dios, ¿qué es lo que me has llamado a hacer en esta vida? Para gobernar todo. ¿Qué es lo que Dios te ha puesto aquí en la tierra para comenzar en tu vida, tu familia, tu pueblo o tu nación? Y antes de que comiences a buscar tener dominio sobre la creación que te rodea, quizás la mejor pregunta es, Dios, comienza conmigo. Ayúdame a tener gobierno y dominio sobre mi propia vida y mis propios deseos para que mi corazón esté sujeto a ti, mis acciones estén sujetas a ti. Mis pensamientos te están sujetos. Me encanta cómo dice la Biblia, llevando todo pensamiento cautivo bajo la, ¿qué dice? Bajo la supremacía de Cristo. No, nadie tiene eso memorizado. Está bien. Supremacía de Cristo. Pero hay un principio bíblico, como en Mateo 20, 25, 23. Dice, si somos fieles en lo poco, nos permitirá gobernar más. Si quieres ser pastor o plantar iglesias, recuerda, en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, vemos a Pablo y básicamente me encanta. Le dice a Timoteo qué buscar en líderes de iglesia y no hay ninguna calificación de habilidades ahí. Se centra en qué tipo de carácter tiene, cómo le ha ido al cuidar a su esposa e hijos. Eso te dirá si está equipado. ¿Qué vemos ahí en toda la Biblia? Vemos esta idea de que empezamos con lo que sea que Dios nos haya dado ahora mismo. Hacemos bien y luego vemos lo que Dios tiene para que hagamos fuera de nosotros mismos. Porque vivimos en una época donde muchos quieren cambiar el mundo, pero pocos están dispuestos a lavar platos. El mundo está lleno de gente señalando los problemas de los demás, problemas sociales, pero incapaces de ver y tratar sus propios problemas. Así que, mientras hemos tratado los puntos de aplicación sobre cómo esto debería informar nuestro pensamiento y transformar nuestros corazones, déjenme terminar con cómo esto debería equiparlos y a sus manos para estar listos para hacer. Al entrar en esto, quiero dejarlo claro. Como iglesia, queremos ser impulsados por motivos correctos. A medida que salimos a esta semana, nuestro servicio de adoración puede llegar a su fin, pero nuestra adoración continúa a medida que nos dispersamos en el resto de nuestra vida, trayendo a Jesús a donde quiera que vayamos. Y yo quiero que recuerden que la razón por la que vamos, la razón por la que decimos, Dios, ¿nos cambiarías? ¿Nos permitirías parecernos más a ti?
No es para que podamos pararnos y presumir ante Dios, mira todas las cosas increíbles que hice. No, más bien porque Cristo nos ha amado. Vamos ahora, llamemos bien. Sean guiados por lo que Jesús hizo por ti. Ahora, unas pocas implicaciones prácticas. Primero, tómate el tiempo esta semana para pedir la guía de Dios y lo que tiene para ti, lo que pidió que empieces, cómo Él te ha traído para hacer luz, la luz de Dios en un mundo quebrantado. Y esto puede variar desde tu caminar de fe personal, esto puede ir desde cómo puedes mejorar tu matrimonio o ser un mejor cónyuge. Esto puede tener un efecto en cómo eres padre, cómo trabajas en tu lugar de trabajo, cómo ves la política e incluso comienzas empresas, no sé, lo que sea que Dios tenga para ti. Pregúntale, Dios, ¿cómo me llamaste? A ser informado por tu amor, a ser tus manos y pies. Segundo, escribe lo que te llamó a hacer y luego escribe lo que necesitas hacer para llegar a ese lugar. Este es difícil. Aprende a decir no. Hay mucho que hacer. Debes decir no a algunas cosas. Correcto. Decimos no a lo obviamente malo. ¿Qué decimos a las drogas? ¿Qué decimos? ¿No? 3 dijimos no. Está bien, para el resto. Su tarea, digan no a las drogas. Recuerden esto. No, no queremos drogas. Si alguien dice, ¿quieres ir? Golpea a la gente. ¿A qué decimos? Eso es bueno, mejor, más claro. No voy a... Hay cosas obvias a las que decir no, ¿verdad? No digas, ¿sabes qué? Debo orar sobre esto. Dijiste golpear gente, déjame orar un mes. No, solo di no. Así que obviamente hay cosas malas en este mundo a las que simplemente decimos que no de inmediato, pero hay otras a las que tendrás que decir que no son cosas obviamente malas. ¿Sabes? Son solo cosas que tomarían tu energía y tu enfoque lejos de lo que sabes que deberías estar haciendo. Aprende a decir que no a entretenimiento excesivo, a maratones de Netflix, a pasatiempos que toman demasiado tiempo. Aprende a decir con Nehemías, y amo esto en Nehemías capítulo 6, versículo 3. Nehemías envió una carta, intentan distraerlo y él dice, hago una gran obra y no puedo bajar. ¿Por qué debería detenerse el trabajo mientras lo dejo y bajo hacia ustedes? Para ser justos, eran enemigos. Puede sonar rudo, pero no es tan malo como ellos. Aprende a decir no. Y tercero, empieza en casa. ¿Qué cosas necesitas implementar en tu vida? ¿Y a qué decir que no en tu propia vida antes de empezar a ayudar a otros? No seas un guía ciego. No salves al mundo si tu casa está en llamas. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga en el futuro? ¿Qué debo hacer ahora para llegar ahí? Hermanos y hermanas, mi trabajo al predicar y reunirme con ustedes no es hacer ministerio, pero creo que cada uno tiene un ministerio que Dios les llamó a hacer y mi trabajo es equiparlos. Y es la gracia asombrosa de Jesús. No salgan de aquí si no creen que no tienen valor, que no tienen propósito. Dios tiene un propósito para ustedes, pero esta semana, ¿qué haremos? Cada semana recordamos por qué. Al iniciar la semana pedimos a Dios ser instrumentos de misericordia. Queremos recordar por qué hacemos lo que hacemos. Y es por lo que Cristo hizo por nosotros. Correcto. No vas a intentar ser una persona moral para poder ganar el amor de Dios, sino más bien porque Él ya te ha amado. Celebramos la comunión hoy, pero también el bautismo. Cuando vemos el amor de Dios representado. Si estás aquí y eres cristiano, lo que significa que has rendido tu vida a Jesús y has dicho, lo seguiré. Celebra la comunión con nosotros. Si estás aquí y tienes curiosidad sobre nuestra fe, me alegra que estés aquí. Por favor, no celebres la comunión porque lo veríamos y Dios lo vería como una burla de la cruz. Pero espero que digas hoy, voy a seguir a Jesús. Voy a creer que Él es mi Salvador y Él solo. Y voy a rendir el resto de mi vida a seguir a donde sea que Él vaya, yo iré. Si has hecho esas 2 confesiones, ven a celebrar la comunión con nosotros. Si decides no participar, no te sientas incómodo.
Nos alegra que estés aquí. Así que me voy a preparar durante esta canción, mientras suena la canción. Entonces, ven por los elementos. ¿Está mi mamá atrás? O en realidad, Ricardo, ¿crees que puedes llenar más copas?